seres humanos nos volvemos esclavos a algunos hábitos, pero eso no es lo que Dios quiere. Entonces, hoy vamos a leer ahí en el libro de Mateo 5, una porción de la Biblia. Yo voy a algo y ahora está por mi hermano Lucio. Él me decía, dice, no sé de qué se me ocasionó esto. Le digo que a veces puede ser presión o estrés lo que le ocasiona eso a su cuerpo. Y le digo que usted no tenga miedo, le digo, es normal el proceso, porque cuando uno pasa unos procesos difíciles, cualquier cosa que viene a nuestra vida nos sacude. Yo simplemente le digo a usted, esté firme. Si el Señor ha decidido hacer algo bueno con usted, Él lo va a hacer. No tenga por qué atemorizarse, y Él tenía planeado su salida. Y a veces hay planes que uno tiene, y cuando Dios ve que no son beneficiosos para nosotros, de alguna manera va a intervenir. De alguna manera interviene, y qué bueno que mi hermano no viajó. Quizá el temporal o las carreteras de Estado Unidos, no lo sabemos. Hubiera sido peor el asunto, pero lo bueno que está en manos de los médicos, y lo mejor que tiene un Dios que cuida de él. Yo quiero orar antes de leer la Biblia y en el libro de Mateo. Padre bendito, gracias te damos porque nos permites estar en casa nuevamente reunidos como tu iglesia. Gracias por este tiempo tan maravilloso que puedo compartir con tu iglesia, con tu pueblo, con mis hermanos, Padre. Sabemos que eres tú el invitado de honor, y que hoy, Padre, tú vas a hablar a cada corazón. Yo sé que hay necesidad en tu pueblo, pero tú tienes el alimento preparado para tu pueblo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar. Yo creo que estudiamos el domingo, nos quedamos cortos, le digo, y lo vamos a ir continuando en partes. El tema va a ir relacionado a lo que hablamos el domingo, y por eso es importante llevar una secuencia. Ya el domingo que viene vamos a terminar con este tema. Y yo quiero, hermanos, que veas ahí en el libro de Mateo 5, lo que el Señor dice ahí en Mateo 5, verso 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con los dos. Y al que te pida, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Hasta ahí vamos a dejar la palabra de Dios. Le digo, este es un pasaje que a veces se malinterpreta, o las personas lo interpretamos de modo que a nosotros nos convenga. Entonces, hoy lo que queremos, hermanos, sacar la mejor interpretación, y lo que Cristo está diciendo, hermano, es algo que deberíamos de practicarlo como iglesia. Y no es que te esté diciendo el Señor que tienes que soportar todo. Aquí en el segundo versículo que leímos, que fue el 39, Cristo le está diciendo, lo primero que uno tiene que hacer como cristiano es no resistir al mal. No resistir al mal, hermanos. ¿Y esto qué significa? Que como cristianos tenemos que dejar que la gente haga con nosotros lo que quiera. No es necesariamente así. No es necesariamente la enseñanza profunda. O sea, hay una enseñanza que el Señor nos está dejando claro, porque es lo que Él quiere. Es lo que Él quiere para que nosotros seamos un ejemplo como Él fue. Entonces dice, no resistas al mal, hermano, porque resistir al malo es lo que hace cuando nosotros nos ponemos a resistir a las personas. Es más fácil simplificarlo. Cuando en el hogar hay alguna discusión, y cuando los dos se ponen a ver cuál tiene la razón, ¿en qué termina esa discusión? ¿A qué punto llega? Hermano, empieza la discusión leve, y cada vez que vamos discutiendo, esa discusión se vuelve más y más violenta. Y puede llegar, hermano, si la persona no es cristiana, no es creyente, la persona puede matar a su cónyuge. Puede llegar a decirle palabras hirientes, porque en el momento de la ira, en el momento del enojo, esa persona
no mide las consecuencias. Y eso en el ámbito espiritual puede ser lo mismo. Tú y yo podemos venir a la iglesia, podemos cantar, podemos decirle a la gente que somos creyentes, que amamos a Dios, que somos temerosos de Dios, pero si no medimos o no resistimos a la maldad o a la persona que está enfrente y empezamos a discutir, eso no va a llegar a que nos salgamos de lo que confesamos con nuestra boca. Y eso es lo que Jesús le está diciendo: no resistas al mal, o sea, no te pongas al tú por tú, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una persona que ha nacido de nuevo y que en ti está un Dios que Él cobra venganza. Como tengo el domingo, vamos a ir más adelante. Él cobra venganza de todo lo que estamos padeciendo, y por eso les dice: ustedes oyeron que dijeron ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistan al malo. Luego dice: antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, ponle la izquierda o ponle la otra. Entonces ahí ha habido personas o predicadores que dicen: es que no le pones la izquierda, cuando te hiere la mejilla derecha es señal que la persona te dio con la mano izquierda, y la mano que es menos hábil. Entonces si tú le pones la otra, es como diciéndole: no me dolió. Pero al asumir esa teoría o al llevar a cabo esa idea que estos predicadores tienen, lo que manda es el mensaje, que es un mensaje desafiante. Porque ¿qué sucede, hermanos, cuando tú le pegas a alguien o le pegas a tu hijo y empieza a burlar de ti? Te hace más enojo. Pero Jesús no nos está dando esa enseñanza. O sea, no te está diciendo: mira, desafía a tu enemigo, hazle saber que no te dolió, que eres fuerte. Esa no es la enseñanza que Dios quiere. Lo que el Señor está enfocando al decir: mira, al que te hiere la mejilla derecha, ponle la izquierda, es lo que dice el Proverbio 15, el verso 1. El rey Salomón lo especifica de una manera muy diferente. Allá en el Proverbio 15, el verso 1, el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, él decía: la blanda respuesta apacigua la ira. Déjalo ahí en su Biblia, hermano, para no irnos a equivocar. Proverbio 15, verso 1. La respuesta quita la ira, mas la palabra áspera. Aleluya. O sea, lo que dijo Jesús: no te vuelvas desafiante a tu enemigo. No te vuelvas desafiante. No quiere decir que, no, es que yo soy cristiano, si me golpean, si me dicen o si me hacen, tengo que aguantar todo. O sea que en ocasiones es mejor callar, porque tú y yo tenemos la sabiduría de Dios. Y yo le he dicho muchas veces, en vez de que como creyente le pidas a Dios: Señor, dame el hablar en lenguas, Señor, dame la interpretación de lenguas, Señor, dame revelación, pídele a Dios espíritu de discernimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú tienes espíritu de discernimiento, vas a saber si vale la pena seguir luchando, seguir orando, o simplemente esperar. Porque como te dije, hay ocasiones que el ser humano es necio. Y cuando el necio decide hacer algo, hermanos, no hay poder humano, como lo miramos el domingo, que lo haga cambiar. Porque la dureza del corazón, hermano, está ligada a nosotros por naturaleza. Entonces, Jesús aquí está diciendo: mira, si alguien te hace daño en la mejilla, ponle la otra. O sea, en otras palabras, o como dice Isaías 53, verso 7, en Mateo 27, verso 12 al 14, y es lo que dice de Jesús, que ese es el ejemplo que tenemos como cristianos. Es el ejemplo que nos dejó como creyentes. Allá en Isaías 53, después de que está diciendo todo lo que Jesús iba a enfrentar por el pecado del ser humano, cómo iba a ser despreciado, cómo iba a ser abofeteado, trasquilado, cómo lo iban a tratar. Y él dice: él herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, nosotros lo tuvimos como herido de Dios. Pero fíjense lo que dice el 7, que él fue llevado como oveja al matadero. Yo no estoy leyendo la Biblia, pero solamente estoy parafraseando un poco de lo que dice Isaías 53. Dice: él fue llevado como oveja al matadero, enmudeció, ¿y qué hizo? Isaías 53, verso 7.
argumentos para haberse defendido. Y ahí lo dice en el libro de Mateo 27, verso 2. Cuando lo llevaron los sacerdotes, los principales de la ciudad, y lo pusieron y lo acusaron de muerte, dice que Herodes empezó a preguntarle y a cuestionarle: ¿que no oyes lo que dicen de ti? ¿Que no oyes las acusaciones? ¿Por qué no te defiendes? Y eso puede pasar en nuestra vida. Eso puede pasar en nosotros como cristianos. Entonces, a veces tú tienes que entender que hay causas, como decimos por acá en México, que son perdidas. Que por más explicaciones, por más razones que le des a la persona, no entenderá. Dice ahí en Mateo 27, verso 12. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ninguna palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Aleluya. O sea, ¿cuál es el consejo con la enseñanza que nos está dando Jesús? No que nos volvamos, como decimos ahí, mensos para que todo el mundo abuse de nosotros. Ah, no, es que soy cristiano, sí, diga lo que quiera. O sea que en ocasiones es mejor guardar silencio o guardar distancia, porque no tiene caso desgastarnos el tú por tú, porque eso va a acarrear más dificultades. Entonces es lo que el Señor está diciéndole a los discípulos: mira, ustedes no yo que fue dicho esto y esto, pero ustedes hagan lo contrario. No que aguantes abusos, no que aguantes desprecios, sino que aprendas a discernir cuando la causa tiene solución. Cuando la causa tiene una solución, eso lo podemos hacer algo. Pero si ya ves que la causa está perdida, pues lo que le digo Dios a Jeremías, se cuenta en una ocasión, cuando el profeta le hablaba al pueblo y le decía: vuélvanse, Dios, arrepiéntanse de sus pecados. A nombre del pueblo tenía sus profetas. ¿Y qué le decían sus profetas? No, todo les va a ir bien, ustedes no se preocupen, porque es cierto que el rey de los caldeos viene hacia acá, pero no nos va a derrotar. Dios peleará por nosotros. Y el pueblo feliz. ¿A quién no le gusta buenas noticias? Hermanos, si yo les digo: miren, Dios me dijo que van a ser ricos, que van a... Hermano, todos van a decir eso. Si yo le digo al hermano: hermano, Dios me dijo que vas a sanar mañana, pero trae, el hermano lo trae contento. Pero eso no es lo que Dios dice. Dios tiene sus tiempos. Entonces hoy lo que Dios quiere es que aprendamos nosotros a discernir. Y es lo que Dios le está diciendo, o lo que el Señor dice a sus discípulos: ustedes tienen que aprender que si hay momentos en la vida que no tienen soluciones, está mejor que guarde silencio. Hermano, cuando Jesús sabía el juicio que le esperaba, ¿qué fue lo que hizo? ¿Crees que no había las acusaciones? ¿Crees que no tenía elementos para defender su causa? Claro que las tenía. Claro que tenía argumentos para haberle dicho: mira, estos me están acusando injustamente. Lo que pasa es que estos quieren seguir manteniendo sus tradiciones, seguir viviendo del buen corazón de los seres, de los feligreses que vienen aquí, y por eso me quieren matar. Pero él dice: enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Mientras Herodes le decía: que no oyes, que no puedes defenderte, que no ves lo que va a suceder. Pero ya Jesús conocía el futuro. Y cuando una persona tiene ese discernimiento, hermano, uno puede darle las razones, los argumentos, puede señalar, pero si no hay remedio, hay que dejarlo. Allá en el libro de Hechos, ahorita no lo vamos a leer, en una ocasión Pablo le dijo a todos los tripulantes: miren, yo les digo que nos tenemos en este puertecito, en este puerto. La navegación yo veo que va a traer consecuencias catastróficas. ¿Y se acuerdan en Hechos 27 y 28? Por allá está. Dice que los tripulantes, el capitán, todos los que iban en el barco, dijeron: hombre, este puerto no está cómodo. Aquí no estamos a gusto. Vaya, está bien, dice Pablo. Si quieren, pues zarpemos.
Y lo más hermoso, hermano, cuando Dios ve que nosotros no vamos a dejar de pecar, o que estamos empecinados en hacer desobedientes a Él, Él pone los medios para que nos demos contra la pared. Dice que vino una brisa, un viento favorable, y todos los que estaban en el barco, todos los que estaban ahí al mando, el capitán y todos dijeron, viendo que la brisa era favorable, dijeron, no, pues vayámonos. Pero a saber, ese loco que viene aquí que dice que es profeta de Dios, eso no está en la Biblia, así para que no lo vayas a buscar. Ese loco que apareció aquí, que anda diciendo que un ángel vino y se le presentó de noche. Vayámonos. Y dice que entraron a la barca, caminaron y dice, no mucho tiempo después. Porque eso es lo maravilloso, que cuando tomamos una mala decisión en la vida, no tardamos mucho en cosechar las consecuencias. No tardamos mucho en perder toda esperanza de vida, y es ahí donde, ay, papito lindo, ayúdanos. Lo bueno que Pablo estaba ahí, dice ahí en Hechos 27. Ajá, de 3, hermano. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron las anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después vio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, siendo arrebatada la nave, y no pudieron poner proa al viento. Los abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido a su provento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Amén, hasta ahí lo dejamos. ¿Qué les sucedió a estos hombres? Ellos pensaron que el viento y la decisión que ellos habían tomado era la acertada. Y entonces es lo que Jesús nos está enseñando, que como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a ser sabios. Cuando alguien está haciendo lo malo, si uno ve que el asunto no tiene remedio, mejor es guardar silencio. Esa esperanza, ¿por qué? Porque el Dios que tenemos no ha fallado. Y era la enseñanza detrás de todo eso que el Señor le está diciendo a los discípulos. No que tienes que soportar todo lo que la gente, es que eres cristiano, es que eres creyente, es que eres hijo de Dios, sí. Pero como hijo de Dios no te vas a poner a discutir con el necio. Hay un proverbio que dice que aún el necio cuando calla le es contado por sabio, por vivillo. Porque el necio, hermano, por lo general no se calla. Él se defiende y él no, yo digo, aunque no tenga la razón. Entonces lo que el Señor le está diciendo aquí en Mateo 5 a los discípulos, ustedes tienen que aprender a discernir, tienen que ser inteligentes como mis hijos, como mi pueblo, para que hagan la diferencia. O sea, tú puedes razonar con una persona y puedes decir, mira, yo veo esto. Fue lo que hizo Pablo con los de la nave, con la embarcación. Él les dijo, mire, yo veo que la embarcación va a ser dificultosa. Yo veo que hay consecuencias fatales más adelante. Pero dice que el puerto era incómodo para invernar, y la incomodidad a nadie nos gusta. Todos queremos la comodidad, lo que nos cae bien, lo que nos hace sentir cómodos. Y por eso, hermano, las iglesias hoy en día no prosperan. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido de vista el principal objetivo de una iglesia, que es llevar el mensaje de Dios al necesitado, al costo que sea. Que en ocasiones tenemos que dormir como Pablo en cavernas, no tienes que dormir en cuevas. Pero que si te toca dormir en el piso, si te toca dormir en la cama, si te toca viajar en el burro o en el caballo, en ese viaje se lleva ese mensaje. Pero hoy no nos vamos a enfocar en eso. Lo que Dios quiere es que aprendas a discernir. O sea, que seas un hombre como Él no fue. Que cuando veas que la causa tiene solución, defienda la causa. Porque en ocasiones le traían cuestionamientos a Jesús, y si había que responder algo, Él sabiamente respondía y les decía, y traía un fruto beneficioso. Pero cuando ya Él iba a la cruz, Él simplemente enmudeció. ¿Sabe por qué? Porque sabía que el juicio de Dios había llegado, que el tiempo de Dios y de
mi hora había llegado. Entonces cuando Pilato y Herodes lo tienen ahí sentado y le preguntan, ¿tú qué dices? ¿Que no oyes todas las acusaciones? Él no dijo nada. Y dice que Herodes, dice la Biblia, se maravilló, dice. Dice lo que dice. Ahí está, ya te estaban buscando mal, hermano. Dice, Herodes se maravillaba al ver cómo no reaccionó, cómo no decía, es que yo soy el enviado de Dios, es que esto me acusa. Entonces, ese es un punto que nosotros debemos de cultivar como iglesia. Yo te digo, cuando hay ocasiones, hermano, aunque tú y yo tengamos la razón, es mejor callar. ¿Sabe por qué? Porque esto va a calmar el círculo de violencia. Lo que dice Jesús, no resistas al mal. Hermano, ¿qué pasaría si un ladrón te quiere robar tu camisa? ¿A quién dijo la túnica? Que un ladrón te quiera quitar tu camisa o tu abrigo que traes. Y si tú te pones a forcejear, a lo mejor el ladrón trae un cuchillo o trae una pistola, ¿y qué va a suceder? Te puede matar. Pero si oiga, me gusta su abrigo, me lo da, no, aquí no usamos mucho abrigo. Pero donde hay frío, que te dijeron, oiga, me gusta su abrigo, me lo da, por favor. Y te dicen, si está bien, pero me le voy a dar mi camisa también. Hermano, ese ladrón hasta se va a sorprender, va a decir, ¿y este qué trae? ¿Por qué tomó esa decisión? O sea, ya no te va a generar violencia porque terminaste con el círculo de la violencia. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes, si alguien viene y les causa algún daño, no resistas a él, simplemente míralo. Y si tienes la posibilidad de quedarte callado, es mejor hacerlo. No de que le pongas a una pequeña, no me da Dios que te pongas en esa forma de desafiante. No, es que yo soy hijo de Dios, échale aquí. Hermano, eso va a generar más violencia y va a generar, y por eso el mundo está como está. Está como está. El mensaje no es de que tienes que aguantar todo porque eres creyente, tienes que soportar todo porque eres creyente. No, tienes que aprender a pensar. No tienes que argumentar tu causa cuando tienes la posibilidad de hacer que aquella persona entre en razón. Pero si no entra en razón, sea quien sea, tú déjalo. ¿Sabe por qué? Porque eso va a terminar en beneficio para tu vida. La blanda respuesta quita la ira, y es lo que el Señor le está diciendo. Por eso dice, si a alguno le hieren la mejilla derecha, está bien de poner la otra, o déjalo, pues no resistes, porque sabes que eres hijo de Dios. Luego me sigue diciendo, mas tú, perdón, al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida darle, y al que te quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos y bendice a los que los maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad porque los que os ultrajan y os persiguen. Otras 4 cosas. Primero dice, no resistas. Sé sabio. No te pongas en tu por ni te pongas de valentón. Y luego dice, al que te maldice, bendice. A veces no queremos, ¿verdad? Al que te maldice, bendice. Al que te persigue, ora por ellos. Pero no le digas, papito lindo, te lo llevas o te lo mando. Sino, Señor, tócale el corazón. Porque este no sabe ni con quién se está metiendo. Hermano, y eso, hermanos, es algo real. Cuando una persona o uno como creyente aprende a orar por los demás, hermano, la vida de aquellos que nos hacen daño se vuelve cruel para ellos. Yo le he vivido, hermano, he pasado procesos duros en la vida secular, y personas que se han levantado y dirán, ¿cómo me ha costado dejarle lugar a la ira de Dios? Tarde que temprano veo las
me genero más enemigos. Me genero más enemigos. Pero cuando yo le digo al Señor, eres tú el que va a hacer la obra, hermano, Dios hace cosas grandes. Porque algo seguro dice la Biblia, horrenda cosa es caer, hermano, de un Dios vivo. Entonces lo que Dios quiere es que aprendamos como cristianos a enfrentar cada batalla. Hay un proverbio o un dicho, como lo quieras conocer, en el mundo. Dice que Dios en ocasiones nos quita de lugares o de personas que no es fácil que nosotros las dejemos. Y no es porque Dios nos quiera ver sufriendo, no es porque Dios nos quiera ver tristes, sino porque Dios conoce cosas que tú y yo ni nos imaginamos. Así que si un día Dios te quita de tu lado personas que no dicen, ay, pero es que es el amor de mi vida, era mi amigo o mi amiga de la infancia, es que yo ahí crecí. Si Dios te mueve en ocasiones aún a costa del dolor más grande que puedas sentir, es porque Dios conoce lo que hay en el corazón de cada persona. Dios conoce cosas que tú no conocías y sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos en esta tarde con este mensaje? Primero, que aprendamos a ser sabios. No porque no tengamos la razón, no porque no tengamos argumentos para defendernos, sino porque la causa perdida Dios la defiende. Aunque tú tengas la razón, hermano, Jesús tenía la razón para haberse defendido. Él tenía los argumentos para haberlos dejado sin palabras a los sacerdotes. Pero ¿qué hizo? No abrió su boca y le preguntaba a Dios, ¿qué no oyes como te acusa? ¿Qué no oyes lo que dice? Porque muchas veces así va a pasar en nuestra vida. Yo sé que hay creyentes aquí que en muchas ocasiones injustamente los han acusado. ¿Y qué dijo el Señor? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y hablen toda clase de mal mintiendo. Entonces, hoy no te tienes que desafanar o afanar, perdón, en defenderte o en sacar tus argumentos, sino simplemente se sabe. Y si tú no sabes cuándo callar, pídele sabiduría a Dios. Y dice la Biblia, Él la da en abundancia. Hermano, eso lo he aprendido y no ha sido fácil. Que cuando yo tengo que defender algo, lo hablo, y si no tengo que argumentar nada, si yo veo que aquella persona, ya sea un hermano, una hermana, un amigo, un ser querido, ya decidió hacer algo, hermano, yo ya no lo defiendo. Porque algo seguro, Dios tiene lo mejor para mi vida. ¿Te imaginas, hermano? Si Jesús dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios que es bueno? Dios que es bueno tiene mejores cosas para nosotros. El problema es que a veces nosotros nos afanamos y queremos defender, pero lo que Dios quiere que entendamos, como lo vimos el domingo, el corazón del hombre no tiene remedio, a menos que aproveche la gracia de Dios. Cuando el hombre aprovecha la gracia de Dios, hermano, ese corazón, como dice la Biblia, incurable, puede ser transformado. Pero si no es la gracia de Dios quien transforma ese corazón, ni tú ni tus argumentos que pongamos al frente de aquella persona lo pueden transformar. Y es lo que Jesús nos está recalcando aquí. Él dice, mira, si alguien te hace daño, está bien pues, no resistas, porque eres simple y sencillamente un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, la causa que viene a nuestra vida se la debemos de poner. Te digo, no es fácil, porque siempre la lógica humana, el pensamiento humano salta al frente de nosotros. Y yo casi le pudiera preguntar, ¿cuántos de ustedes, cuando hay una situación incómoda, no quieren argumentar sus razones? Casi todos, ¿verdad? Ah, pero es que si yo trabajo todo el día, lo lógico es que cuando llegue a casa la comida esté calentita. Pero es que yo no estoy, hermano, y estamos siempre en esa discusión, cuando deberíamos de entender que cada uno cumple un rol. Entonces, hoy te digo, hermano, que como cristiano pongamos estos principios. Que no te pongas a tú por tú con quien sea, que no empieces a defender tu causa,
En lo que depende de ti, como dicen Romanos, en lo que depende de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Allá el apóstol Pablo dice en Romanos que todo, en cuanto depende de nosotros, si es posible, estar en paz con todas las demás personas. Pero no va a ser así, porque hay personas que no tienen problemas con nosotros, lo tienen con Dios. Y como su problema es con Dios, y no lo pueden ver, ¿contra quién pecar? Contra uno. Y a veces tienes enemigos, hermano, que sin darte cuenta son tus enemigos. Y es lo que Jesús dice: bueno, esos que son tus enemigos, lo que tienes que hacer, ora por ellos. ¿Por qué? Porque ellos no están peleando contra ti, sino están siendo usados por Satanás. Allá Pablo dice en los Efesios: orando en todo tiempo en el Espíritu, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Sabías que el que mueve los hilos para que tu vecino, tu vecina, tu primo, tu prima, tu hermano, tu esposo o tus hijos se rebelen contra ti, no es el mundo, sino el mismo Satanás? Y eso sí los mueve y se ponen a pelear. Si tú eres cristiano y caes en ese juego, al rato vas a estar igual que los del mundo. Y por eso Jesús dice: ustedes no hagan así, ustedes sean diferentes. Y yo creo que ese es el consejo que como iglesia debemos de tener. No que usemos este pasaje para decir: no, es que la Biblia dice que si me hieres en una mejilla, aguante la otra. No, hermano, porque Dios, digo, Pablo no te llamó a servidumbre. ¿Se acuerdan? Allá en la carta de los Corintios 7. Dios no te llamó a servidumbre, a que seas esclavo. No, es que la Biblia dice que tienes que aguantar. Claro, en lo que sea posible. Tienes que orar, pero tienes que aprender que si eres de Dios, como te digo, hay cosas que no tienen remedio, que no depende de nosotros solucionarlas, sino de Dios. Entonces tú simplemente, cuando hay una situación que está saliéndose de control fuera de tu ámbito, simplemente calla, déjaselo a Dios y ¿sabes qué? Dios se encargará. Dios obrará, y algo seguro: cuando Dios obra, no hay quien se resista. Dicen por ahí, no es bíblico, que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Para que no lo vayas a buscar en la Biblia, porque el que no conoce la Biblia no dice: no, es que la Biblia dice que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Hermano, eso no es bíblico. O sea, eso es un dicho que tenemos y es una verdad. O sea, cuando Dios manda, hermano, Él puede usar a quien sea. Cuando un profeta de Dios estaba en la cueva necesitando pan, ¿qué fue lo que hizo Dios? Le dijo al pueblo: mira, allá está la casa del rico, ¿qué? Todos los días tiene carne, ven y llévalo. También tiene pan de algo, porque a ese le gustan las hamburguesas, llévale torta y todos los días llévale. No sé si le llamaré también lechuga, pero todos los días ese cuerpo le está llevando. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Él tiene el mundo en control. Él maneja, la humanidad maneja todo el planeta a su antojo. Simple y sencillamente deja que nosotros decidamos cómo queremos ser. Si yo quiero defender mi causa, si yo quiero defender mis razonamientos, Dios me dice: está bien, hazlo, pero vas a salir de ti. Pero si tú dejas, Señor, que se haga tu voluntad. Ahorita decía Rosario, y a veces cuesta decirle a Dios: úsame, tú haz conmigo lo que quieras. Hermano, eso suena fácil, pero cuando llega el momento donde empezamos a pasar por el oro, donde llega el momento donde Dios dice: ok, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto que como rocas verdes. Y ahí es donde muchos empezamos: ay, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y por qué? Porque se nos olvidó lo que hace 2 o 3 o 4 o 5 días atrás, o meses o años, le dijimos a Dios: heme aquí. Y cuando Dios escucha nuestras palabras, hermano, Dios espera que seamos igual que Él. ¿Por qué crees que Santiago dice: hermanos míos, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no? Porque cuando Dios dice algo, hermano, Él lo cumple. Si
Si Él dijo, mira, nunca te dejaré, siempre te sustentaré, Él lo va a cumplir, porque Él no se va a arrepentir. Entonces es lo mismo que Él espera de nosotros. Que si nosotros decimos, Señor, heme aquí, úsame, quiero ser un instrumento en tus manos, dice Dios, está bien. Pero así como estás, no me sirves. ¿Sabe por qué? Porque venimos de un mundo dañado, amañados. Entonces Dios tiene que entrar en un proceso de purificación. Y en ese proceso de purificación, ¿qué es lo que Dios empieza a hacer? Nos empieza a quitar malos hábitos. Nos empieza a doblegar nuestro orgullo, nos empieza a moldear a su imagen, a decirme, mira, tienes que aprender a depender de mí y de mis tiempos. Porque es triste, hermanos, cuando nosotros nos movemos en los tiempos de nosotros. Y a veces, digo, yo mismo me he cometido los errores de moverme por mis deseos. Es que yo siento que es el tiempo de Dios. Y cuesta, hermano, ¿sabe por qué? Porque moverse en el tiempo que no es de Dios trae tristeza y cansancio al cuerpo. Por eso te invito, hermano, que de hoy en adelante aprendas estos principios. Que no te pongas a tú por tú con las personas, como dice la Biblia, que lo leímos el domingo pasado. El ser humano por naturaleza es incurable. No hay remedio para ese mal, solamente la gracia y que el que la sabe aprovechar. Cuando la persona aprovecha la gracia y la misericordia de Dios, aunque esa persona haya nacido con el peor ejemplo del mundo, con los mejores padres, en la peor ciudad, esa persona puede ser renovada, restaurada a la imagen y semejanza del Creador. Porque cuando una persona se deja usar conforme a la voluntad de Dios, hermano, Dios nos vuelve a perfeccionar. Pero cuando cuando la persona no entiende eso, esa persona no tiene remedio. Y vamos a encontrar personas en nuestra vida que nos van a hacer dificultades, la guerra o pasar dificultades sin personas. Y ahí es donde tú tienes que ser sabio. Y dice el Señor, te hiere una mejilla o no. Te causa daño, te persigue, te quiere quitar lo que es tuyo. No te preocupes, déjaselo. Ora por él. Al contrario, si te quita algo, dale más. Eso es todo lo contrario que hace el ser humano, ¿verdad? Si nos quitan algo, hermano, no le quiere dar hasta plomo. Dice, no, hombre, ese cómo damos, ese le echamos, como mandamos al Señor. Cuando el Señor dice, ora por él, bendícelo. Si te robó es porque no te di, bendícelo para que Dios te bendiga a ti. Entonces hoy tenemos esos principios, digo el domingo, vamos a ir un poco más adelante, vamos a entender un poco más este mensaje, pero hoy te invito, hermano, que seas ese creyente. No que tienes que dejarte de todo el mundo, ni tienes que soportar todo lo que te haga, sino simplemente cuando hay una causa perdida, aunque tú tengas la razón, añadir. Te ves más bonito ese por ahí, ¿verdad? Deja que Dios obre. Porque cuando ya uno compra su pasaje al mar, no hay quien lo detenga. Solamente Dios. Vamos a ver. Padre bendito, Señor Dios, gracias te damos en esta tarde que nos permites estar en casa como tu pueblo. Hoy hemos leído, Padre, una porción de tu palabra que nos enseña cómo deberíamos de vivir, Padre. Y este es el mensaje que tienes primeramente para mí, Señor, y también para tu pueblo. Que seamos esa iglesia sabia, que sabe callar, que sabe guardar silencio cuando ya no hay nada más que podamos hacer sino confiar en ti. Ahora, mi Dios, yo pongo este mensaje en cada uno de mis hermanos y ya depende de ellos lo que quieran hacer. También, Padre, quiero orar también por esas peticiones que han sido puestas delante de ti. Primeramente pedimos por mi hermano Lucio y su pronta restauración física, Padre. Si tú permitiste que ese viaje que él tenía contemplado para esta semana no se realizara, es porque tú conoces el futuro, Señor. Tú conoces lo que podría haber, Señor. Sabemos que los tiempos son malos, Señor, que tanta violencia, tanta crueldad del mundo en el que nos rodea y esos tiempos torrenciales de lluvia que vienen afectando a nuestro país podrían
ser caóticos para su viaje, Señor. Y si tú estorbaste esa salida, Padre, sabemos que es porque tú tienes el control de tu siervo. Hoy te ruego que ahí donde estás, Señor, seas tú obrando en su cuerpo, y que si es tu voluntad de que pronto él pueda estar de regreso en casa, sano totalmente de ese problema físico, que así sea, Padre. Que su vejiga, su estómago, todos sus órganos internos sean tocados por tu gracia y por tu misericordia. Y como dice tu palabra, que por tus llagas fuimos curados, que así sea una realidad en él. Bendícelo ahí donde está, en el nombre de Cristo Jesús. También, Padre, por Lupita, por ese joven, Padre, que tiene ese problema de salud. Tú conoces su condición, conoces, Padre, a esa familia a la perfección. Te ruego que en tu misericordia obres para que ella pronto pueda estar bien de salud, pueda recuperarse, Señor, y a su mamá, su abuela y toda su familia pueda tener la seguridad de que tú estás cuidando de ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos por esta familia que son vecinos nuestros. En el nombre de Jesús pedimos por aquellas personas también que no pusieron su necesidad, Padre, pero tú la conoces, que ahí en esa necesidad que ellos tengan, tú puedas suplirles para que estos seres humanos puedan ser llenos de gloria y de paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.